principio, moi agradecidos por parte da agrupación instructiva de Camonco de que responderades a esta chamada, que é un punto dun novo inicio dunha nova programación, vale? O campo da poesía dentro da literatura, igual que o teatro leído, o teatro interpretado é distinto, pero no leído tamén pasa o mismo, pois é un mundo moi minoritario, vale? Hai moi pouquiña xente que se sinta atraído, e entonces o que tratamos sempre desde a agrupación é, en principio, tratar de romper determinados clichés e abrir a capacidade que podamos ter todos para chegarnos a novas propostas que nos poden interesar ou non, pero polo menos a chegarnos a elas para ver que podan ter ou non ter de interés. Aparte deso, na agrupación dos principios básicos que nos moven é poder funcionar como un centro de acollida e de convivencia. Pois en este momento estamos tendo un rato de convivencia nunha tarde de temporal, estaríamos seguramente mentalmente moito mellor todos na casa, pero en cambio estamos aquí e me parece que vamos a disfrutar da tarde, polo menos con esa intencionalidade vos convocamos. A poesía neste arranque desde a agrupación van a ser unhas xornadas, vai haber 3 sesións e hoxe é unha sesión totalmente distinta das que van vir a continuación. Das dúas próximas sesións vamos a contar aquí ca presencia de dous escritores, dous poetas moi novos no arte de publicar, non sei se de escribir, pero si de publicar. E en cambio hoxe o que vamos a facer é facer unha introducción ao mundo poético, e ademais vamos a facer unha introducción ao mundo poético tirando dos recursos que temos dentro da casa, que é unha cosa moi importante. Nós como colectivo humano estou convencidísimo que hai moitas persoas que teñen algún tipo de interés ou afición e que podría ser bonito e interesante facer un lugar en común para poder manifestar ese interés e ao mellor despertar ese mesmo interés en outras persoas, vale? Entón, para eso, hoxe tiramos de Julia, e ademais tiramos aplicándolle un tercer grado para convencerla para que este hoxe con nos aquí, vale? Entonces, ella lo que va a hacer es una introducción, como ya visteis en los programas, va a hacer una introducción a tres poetas. Y además, como la idea es que seamos colaborativos, vamos a intentar, entre todos, leer en voz alta a estos 3 poetas. Vamos a leer, no vamos a declamar. O sea que no os preocupéis, que no hay que tener un máster en ningún tipo de especialidad, ¿vale? Quien esté a gusto y quiera leernos un fragmento nos lo lee, pero será Julia quien guíe esta sesión. Así que muchas gracias, Julia. Son todos tuyos. No le aplaudes para mí. Pues aquí me tenéis, me convenció y aquí estoy. Vamos a tratar de pasar un rato agradable con un tema precioso, a mí me lo parece por lo menos. Hemos titulado algo de hoy, a la actividad de hoy, Poesía de la Edad de la Plata. ¿Y por qué? Porque en las letras hispanas hubo un siglo de oro, que fue el siglo XVII, que se juntaron un montón de escritores que nos suenan a todos, Lope de Vega, Cervantes, a todos nos suenan. Hubo como una afluencia de gente que destacó muchísimo y por eso se le conoce como siglo de oro. Escritores que trascienden fronteras, que no solo son importantes dentro de nuestro país, sino que se estudian en el mundo entero.
Pero más cerca de nosotros hay otra edad importante, que es la edad de la plata, y que va de finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Hay dos generaciones, la generación del 98 y la generación del 27, con nombres que nos suenan a todos, y por eso de ahí el título. Nombres como Valle Inclán, como Alberti, como, bueno, Pío Baroja, a todos nos suenan. Pero además de esos hombres importantes, nombres importantes, hay un montón de mujeres que hasta hace muy poquito tiempo fueron ignoradas. Y no porque su obra fuese menor, sino por el simple hecho de ser mujeres, porque vivieron en un momento en el que el papel de la mujer no podía pasar de las paredes del hogar. Escribir, pintar, esculpir, hacer música, era casi un escándalo. Y por eso aquí están algunas. A todas se las conoce con el nombre de las sin sombrero. Fueron mujeres que provocaron y que rompieron moldes. Está Concha Méndez, está María Teresa León, está Rosa Chacel, está la gallega Maruja Mayo, pintora en este caso, y está la Champursí, Ernestina Champursí, y muchísimas otras. Hoy no vamos a centrarnos en ellas porque su obra se está empezando a reeditar y no son, en este momento, yo no podría hablar de ellas, de cada una de ellas, como más o menos puedo hablar de otros poetas. Para hoy elegí a tres: Machado, Antonio Machado, Miguel Hernández y Federico García Lorca. ¿Y por qué estos tres y no otros? ¿Porque son mejores? Pues no. Porque son los más populares, los que todos conocemos, a todos nos suenan, los hayamos leído o no, el nombre nos suena a todos. Y por otra razón ya más personal, es que fueron los poetas que yo leí siendo muy joven. Yo tuve la suerte de tener gente que me leyó poesía, y fueron estos tres nombres los que a mí me leyeron cuando era muy joven. Y la verdad tengo que decir que ahora que ya no soy joven, que soy muy mayor, me acompañan desde siempre. Los leo, los releo y cada vez descubro algún matiz, algo que no había leído antes, que no había visto antes, y me siguen entusiasmando. Me gusta su obra, la obra de los tres, y me merece un enorme respeto su trayectoria personal, su biografía. Los tres son muy distintos, tienen una obra que no se parece la de uno a la de otro, para nada, pero tienen algo en común los tres. Los tres fueron víctimas del momento más trágico de la historia de España del siglo XX, que fue la Guerra Civil. Y los tres tuvieron un comportamiento, a mi modo de ver, ético y muy ejemplar, muy importante. Entonces, me interesa su obra y me interesa su vida. Para hablar de ellos y para entender un poco la obra que escribieron, es también importante saber cuál fue su trayectoria vital, su biografía, algunos datos biográficos, porque todo aquel que escribe, todo aquel que crea algo, el que pinta, el que compone música, el que escribe, parte de algo, y parte de sus vivencias personales, de sus recuerdos, de sus intereses, parte de su vida. Nadie crea sobre la nada. No somos un folio en blanco, venimos con algo escrito. Entonces, vamos a empezar por el mayor de todos y os cuento algo, a ver si esto va. Sí. Vamos a empezar con Antonio Machado. Antonio Machado pertenece a la generación del 98. Es el mayor de todos. Nació en 1875 y nace en Sevilla, en el Palacio de las Dueñas, propiedad de los duques de Alba. Es allí donde nace. ¿Por qué? Pues porque su padre tenía allí alquilada una vivienda. Y entonces es donde nace Antonio Machado, en el Palacio de las Dueñas. Esto es importante porque va a aparecer en su poema, en el que vamos a ver hoy. Son varios hermanos,
muchos hombres, al final todos se dedican a escribir, a pintar, son un poquito todos medio artistas. Y Antonio Machado, si destaca por algo, es porque es un poeta filósofo. Es un poeta, le llaman el poeta del pensamiento, de la reflexión. Es muy profundo Antonio Machado, muy profundo en lo que comunica. Sin embargo, en la forma en la que lo dice, no es complicado. Él busca la sencillez. Cualquier persona puede entender a Machado. No es difícil de leer. Consigue, quizá, lo que consiguen muy pocos, que es decir mucho y decirlo de forma sencilla, que le llegue a todo el mundo. Vive en Sevilla los primeros años, después él, de adulto, se hace profesor de francés, y como profesor de francés, pues recorre algunas ciudades de España. Está en Soria, el primer destino que tiene es Soria, la ciudad de Soria. En Soria pasa unos años, y en Soria se casa, conoce a Leonor Izquierdo, que es una niña. Hoy nos parecería un horror, en aquel momento no lo era. Leonor Izquierdo tiene 14 años. Para casarse con ella, él tiene 34. Para casarse con ella tiene que esperar a que cumpla los 15, que era la edad legal permitida para contraer matrimonio. Se casa con Leonor Izquierdo, con esta chica, y se casa, creo recordar, en el año 9, en 1909, con la mala suerte de que Leonor Izquierdo se muere 3 años después de una enfermedad que en aquella época era muy frecuente, que era la tuberculosis. Se muere y este hombre pues queda devastado. Abandona Soria, se va a Baeza, en la provincia de Jaén, y está un tiempo, pero echa de menos Castilla, y regresa a Castilla, pero ya no a Soria. Se va a Segovia. Está cerca de Madrid, Segovia, y entonces él hace vida cultural en Madrid. Él tiene tertulias en Madrid, el trabajo lo tiene en Segovia, pero tiene tertulias en Madrid, tiene gente con la que poder compartir sus inquietudes, lo que a él le gusta, y entonces pues viaja con mucha frecuencia porque están relativamente cerca. Antonio Machado, cuando estalla la Guerra Civil, toma un partido clarísimo a favor de la República. Y en el año 39, cuando para él, y para la gente que piensa como él, la guerra está perdida, se ve obligado a exiliarse. Y con cientos y cientos de personas cruzan la frontera francesa, escapando. Gente que va pues con lo opuesto. Él va con su madre, que es una anciana, con un hermano, con su hermano José y con su cuñada. Hacen parte del trayecto en coche, pero llega un momento que no pueden seguir con el coche, tienen que bajarse y tienen que ir andando. Nos es muy difícil imaginarnos esa situación. Aunque la veamos en televisión con otras gentes, es muy difícil imaginarse esa situación. Un hombre mayor que ya va enfermo, porque él era fumador empedernido y entonces tenía los pulmones, pues como los tienen los fumadores, con una madre ancianita que cada poco iba preguntando cuánto falta para llegar a Sevilla, porque no se estaba enterando de lo que estaba pasando, que a veces la tienen que llevar en brazos. Y bueno, esta epopeya de Antonio Machado es tremendamente trágica, como lo fue para todas las personas que no se llamaron Antonio Machado y que tuvieron que vivir la misma situación. Llegan a Collioure, un pueblo del sur de Francia, y en ese pueblo hay una pensión, la pensión Buñol Quintana, que está regentada por una mujer que es descendiente de españoles y les da alojamiento. Se compadece de esta familia y les da alojamiento. Les permite utilizar 2 habitaciones. En una está Machado con su madre y en la otra está el hermano de Machado, José, con su mujer. Están muy poquito tiempo, porque Machado muere, no llegan al mes. Machado se muere. Cuando lo van a enterrar, su hermano José busca en los bolsillos de la ropa para ver si tiene algo. Y se encuentra un papelito
que pone estos días azules, este sol de la infancia. Eso tenía escrito. Se piensa, se dice, que podía ser el inicio de un poema. Nadie lo puede afirmar. Podría ser, pero también podría ser el recuerdo de esa luz de la infancia, de esas ráfagas de felicidad de la infancia en un momento de absoluta desesperanza y de absoluta desolación. El hombre muere, su madre está pegada en la cama de al lado y se muere a los 2 días. Los entierran allí en Collioure, porque un vecino de Collioure facilita el lugar donde pueden ser enterrados. Están enterrados Machado y su madre en Collioure. Si alguna vez vais al sur de Francia, que es precioso, y vais a Collioure, que es un pueblo precioso, entrar en el cementerio de Collioure y ver esto, que es lo primero que se ve desde la puerta, es realmente impresionante. Porque es una tumba que está siempre llena de flores, llena de mensajes, es una tumba cuidada por la gente. Y bueno, pues pensar que una de las figuras más importantes de la literatura española tuvo acogida en ese pueblo y la gente sigue, pues, no sé, mostrándole su respeto y su apoyo y su cariño, pues no deja de ser importante, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esta trayectoria, yo escogí un poema de Machado, que lo tenéis ahí, que es El retrato. Es un poema en el que él se nos presenta a todos los demás, a todo aquel que lo quiera leer. Nos habla de sí mismo, no está completo. He cogido, porque tenía mucho miedo extenderme, y entonces lo que he hecho ha sido coger algunas de las estrofas de este poema. A ver, para entenderlo un poco, bueno, no hay nada, para entenderlo un poco se entiende perfectamente. Yo os decía antes que Machado es el poeta de la reflexión, de la verdad, de buscar, del pensamiento. Es un filósofo. ¿Qué le preocupa a Machado? A Machado le preocupa el paso del tiempo, le preocupa la soledad, le preocupa y mucho la mirada del otro. Él se mira mucho hacia adentro, reflexiona mucho consigo mismo, pero también siempre tiene en mente tratar de entender al otro, al oponente. Eso es algo que para Machado es como una especie de obsesión, la importancia del otro. Le preocupa la existencia de Dios, porque no tiene claro que Dios exista. Es un agnóstico. Y bueno, le preocupa la bondad y la maldad. Él habla en sus poemas, en muchos de sus poemas, habla de la buena gente que labora, pasa y sueña. Y un día como tantos descansa bajo la tierra. Pero también dice la mala gente que camina y va apestando la tierra. Para él la mala gente es la gente vanidosa, la gente pedante, la gente que mira a los demás por encima, la gente que se cree superior. A esa es a la que se refiere cuando habla de la mala gente que camina y va apestando la tierra. Esa diferencia entre la bondad y la maldad es otra de las constantes de la poesía de Antonio Machado. Entonces, yo tengo aquí el retrato. Está separado, ya veis, en trocitos, no en estrofas. Y os voy a pedir que cada uno lea un trozo. Paramos y lo comentamos. ¿Qué os parece? A ver, Mari. ¡Ay! Es el nombre que me viene. Te ataco. No tengo tan sencillo mi nombre. Empieza. Empiezo. Digo yo, es que no sé. Bien. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Bueno, el patio de Sevilla es el patio de las dueñas. Su historia, algunos casos que recordar no quiero. Todo lo que le pasó en Castilla. La pérdida de su mujer, Leonor, que tenía 18 años cuando se muere. La soledad en la que lo dejan. Seguimos. ¿Quién sigue? Como yo no sé nombres, ¿quién sigue? Venga, por ahí. Venga.
Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Muy bien. Este Mañara fue un personaje real, un personaje que existió en Sevilla en el siglo XVI, creo, y que fue un hombre que hizo muchas obras de caridad, pero al mismo tiempo que hacía obras de caridad, se dedicaba a seducir mujeres, a las que después abandonaba. Parece ser, dicen, que la figura del don Juan Tenorio está basada en él. Bradomín, que también nombra un Bradomín, no es un personaje real, es un personaje creado por Ramón de Valle Inclán y Marqués de Bradomín, que también era un seductor. Él no es ni un Mañara, ni un Bradomín, él no es un seductor. Dice, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Bueno, no le preocupaba su imagen. Y además, fumaba constantemente y la gente que estaba con él deja comentarios como que le caía la ceniza del cigarrillo encima de la ropa y que ni se enteraba. O sea que era en ese aspecto un poco despreocupado, pero se enamora de esta chica de la que hablamos antes. Y bueno, continuamos. ¿Quién se atreve? Venga, venga, Marisa. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. La sangre jacobina se refiere a los radicales en la Revolución Francesa. Él tiene a veces pensamientos radicales con respecto a la religión, con respecto a la política, con respecto a la sociedad, cómo está organizada. Pensamientos radicales que corren por sus venas, pero sus formas, su manera de ser es suave. Su verso no brota del odio, no brota de esas ideas radicales. Su verso brota, es un manantial sereno, brota del pensamiento, de la calma, de la comprensión. Lo dice aquí. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Se define a sí mismo así. ¿Quién? Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Los tenores huecos, ¿quiénes son? Los que cantan preocupados de tener un lenguaje muy cultivado, muy floreado, pero que a lo mejor no dicen nada. Él no valora ese tipo de poesía. Antes de Machado hubo un movimiento poético que eran los modernistas, que le daban mucha importancia a la forma, más importancia a la forma que al fondo. Él eso lo desdeña. Él fue modernista en sus primeros poemas, pero lo desdeña. Él quiere decir cosas con sus poemas. No le interesa eso. No quiere el coro ese de los grillos que le cantan a la luna, que le cantan a las margaritas del campo, que le cantan... No, él quiere hablar de lo humano, del ser humano. Eso es lo que quiere él en sus poemas. Y cuando se distingue, aquí dice, a mí me parece muy bonito esto, porque dice, a distinguir me paro las voces de los ecos. Hay voces y hay ecos. Hay quien dice cosas y utiliza la voz para decirlas. Después hay quien repite lo que las voces dicen sin saber lo que están repitiendo. Simplemente lo repiten. En el tiempo de Machado y ahora mismo. Eso es una constante. Siempre hay gente que va a la ola. Lo que digan, pues yo lo repito y ya está. Pues eso. Quiere escuchar todas las voces. Los ecos no. Quiere escuchar las voces. Pero al final solamente se queda con su voz interior. Los demás pueden decir cosas y él las escucha, las reflexiona, las piensa, pero lo que realmente a él le interesa es su propia voz, lo que siente que es verdadero, lo siente él, que no tiene por qué coincidir con las voces de otros. Seguimos.
Converso. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo lee? A ver. Emilio. Te nombro, Marina. Vale. Bueno, ahora va Emilio. No, no. Da igual. Venga. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Aunque esté solo, conversa con el hombre que siempre va con él, que es el mismo, como si se desdoblase en otro. Y entonces se escucha, se contradice a sí mismo para de ahí sacar su verdad. Conversa con el hombre que siempre va conmigo, por eso se desdobla. Porque el que habla solo, el que no habla con el otro, está esperando hablar con Dios un día. Él no espera hablar con Dios un día. No tiene esa esperanza. Tampoco tiene la certeza de que no sea. Aparecen otros poemas, pero tiene una duda. Y aquí parece que tiene más peso porque él no tiene la esperanza de poder hablar con Dios en algún momento. Seguimos. Te toca. Al cabo, nada os debo. Me debéis cuanto he escrito. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde llago. Lo que él dice de las buenas gentes, buena gente que camina, labora y sueña. Esa es la buena gente. Y él, Mari Carmen, decías. Cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Bueno, aquí anuncia, porque esta poesía la escribe siendo un hombre de mediana edad, creo, y al final es casi, adivina su final. Al final todos estamos desnudos ante la muerte, ¿no? Pero él, con más motivo, muere despojado prácticamente de todo. Y es la que tiene Es en la una- tumba, es la que tiene en su tumba. Alguien conmigo. Es como una premonición, pero bueno. Y bueno, este es un poema, ya os digo, es más largo, yo seleccioné algunas estrofas nada más. Es un poema que está en un libro que se llama Campos de Castilla, que es una joya de principio a fin. Es una preciosidad ese libro. Veis que es una poesía sencilla, pero que dice muchas cosas. Dice muchas cosas. Y es sobre todo un poema, a mí me parece un poema muy honesto, en el sentido de que no se da coba a sí mismo, o sea, él no se pone, no se echa flores. Él se muestra como realmente todos los que lo conocieron testimonian que fue. No se adorna, se nos muestra tal cual era. Antonio Machado, os decía antes, es el poeta del pensamiento. Tiene otro libro que a mí me parece precioso, un libro que llama Canciones con proverbios, que cada proverbio es un pensamiento. Y es una manera de, en un formato muy breve, con versos muy cortitos y muy poquitos versos, decir mucho. Este, por ejemplo, yo escogí este. Podría haber sido cualquier otro, pero este me parece que tiene plena actualidad. La envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín. Hoy el vicio es lo que se envidia más. Es como para debatir casi, ¿no? Da mucho juego a la hora de pensar y de opinar. Son pensamientos los que aparecen en este libro. Y con esto acabo con Antonio Machado. Acabo no, ojalá empiece. Que entre muchas ganas de leerlo. Y me voy a otro poeta que es muy conmovedor y que no es el... A ver si esto va. ¿No? Ah, aquí está. Miguel Hernández. Miguel Hernández.
Me cortáis cuando queráis, ¿eh? Vas genial. De No, momento... a mí me cortáis, ¿eh? Que no me parece mal ni muchísimo. Nada, no te vas No, en serio, que aquí estamos como en familia. Tú sigues. tú vas Bueno, bien. Miguel Hernández es un hombre que nace en Orihuela, un pueblecito de la provincia de Alicante, que es hijo de gente que tienen ganado de cabras. Su padre tiene ganado, es dueño de un ganado de cabras. Miguel Hernández estudia en un colegio de curas de su pueblo, es buen estudiante. Cuando termina el bachillerato elemental, los curas le dicen a su padre que ellos lo becan, si lo deja seguir estudiando, porque tiene posibilidades de llegar a ser otra cosa que cabrero. Pero el padre no valora los estudios, es un hombre que no tiene ningún interés y no le permite seguir estudiando. Con lo cual, Miguel Hernández pues, se ve obligado a abandonar los estudios y a ser mano de obra de su padre, a cuidar el rebaño de cabras que su padre tenía. Este es así un poco sus inicios. En su pueblo tiene un amigo íntimo que se llama Ramón Sigé. Son amigos desde niños, de estas amistades que se forjan en la infancia, que se construyen a lo largo del tiempo, que siguen en la adolescencia. Ramón Sigé y Manuel Hernández son íntimos amigos. Se reúnen siempre, se citan siempre en un almendro, debajo de un almendro que hay cerca del pueblo, y allí hablan de sus cosas. Los dos son católicos, muy católicos, crean una revista entre ellos, tienen una relación muy bonita, una amistad muy intensa. Ramón Sigé tiene otro tipo de familia. Cuando acaba el bachillerato, a Ramón Sigé y sus padres lo mandan a Murcia, creo que a Murcia, a estudiar Derecho. Miguel Hernández alterna, cuando puede escapar, se va a Madrid, se relaciona con otro tipo de gente y empieza a cambiar un poco su manera de ver el mundo. Empieza pues, a plantearse cuestiones religiosas, se aleja un poco de ese catolicismo inicial que tenía, empieza a tener ideas políticas que lo van acercando pues, a movimientos que están en el ámbito del Partido Comunista. Y Ramón Sigé sigue siendo católico y se acerca ideológicamente a la gente de Falange, de la Falange española. Con lo cual, esa amistad tan bonita que tuvieron de niños y de adolescentes se enfría por la ideología. Toman caminos distintos y dejan de verse prácticamente, rompen su amistad, prácticamente la rompen. En unas vacaciones de Navidad, Ramón Sigé vuelve a casa y una septicemia acaba con él en 3 días. Ramón Sigé se muere. Tanto él como Miguel Hernández están en los 20 y pocos años en ese momento. Ramón Sigé se muere y a Miguel Hernández esta noticia le cae como una bomba. Lo deja absolutamente devastado, porque en el momento en el que se da cuenta de que su amigo muere, que ya no va a volver a verlo, abandona todo eso que los distanció, lo olvida, lo deja en segundo plano y trata de recuperar el inmenso cariño que se tuvieron y la amistad tan fuerte que tenían. Y le compone una elegía. La elegía es un poema que se hace expresando el dolor por la muerte de alguien. Compone una elegía. En la lengua española hay muchísimas elegías y las hay preciosas. Pero cuando se habla de la elegía, yo creo que todo el mundo piensa en la elegía que Miguel Hernández le hace a Ramón Sigé, porque es impresionante. En esa elegía se va pasando por todas las fases del duelo, que sufrimos todos. La no aceptación, la rabia, la pena y al final el aceptarlo porque no hay más remedio. Es una elegía que pone los pelos de punta. En la dedicatoria que hace, pues pone eso. Aquí está, en esta foto, está Miguel Hernández
Agustín, leyendo la elegía en Orihuela, creo recordar que esta foto está leyéndola en Orihuela. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Siget, con quien tanto quería. Y no dice a quien tanto quería, dice con quien tanto quería, que viene a ser que juntos queríamos tantas cosas. Compartía las cosas que él quería. Aunque ideológicamente se hubieran distanciado, al final esto nos viene a decir que lo esencial no es que uno piense de una manera y otro piense de otra, que lo que realmente establece el nexo entre una amistad verdadera, entre el cariño auténtico, son otras cuestiones que trascienden las creencias religiosas y las maneras, que todo lo demás sobra cuando hay una ausencia de este tipo. La elegía es preciosa. Empieza diciendo, no lo puse ahí, pero eso voy a decir, sí me acuerdo. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas sin estercolas, compañero del alma, tan temprano. Compañero del alma. Así se refiere a Ramón Siget. Y al terminar la elegía sigue, 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 y al terminar la elegía, ya al final, dice, y así acaba, a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Vuelve a repetir otra vez ese compañero del alma. No es compañero de creencias, no es compañero de ideas, pero es compañero del alma. Ramón Siget. Bueno, después de esto, que es un poco triste, Miguel Hernández, a ver si yo encuentro aquí, sí, Miguel Hernández se casa, aquí estamos, sí, se casa con una joven costurera, Josefina Manresa, que es hija de un guardia civil al que matan unos anarquistas. Se casa con ella, tiene 2 hijos. El primero muere antes de cumplir el año y el segundo le sobrevive. Pero Miguel Hernández es un hombre que desde el principio de la guerra se muestra absolutamente activo y, bueno, pues toma participación, dando republicano, va a las trincheras, recita sus poemas en las trincheras y su nombre empieza a significarse mucho, tanto por su actuación como por lo que escribe. Y sufre cárcel muy pronto, pasa por distintas cárceles. Esta es una de las celdas en las que estuvo, ya ni sé en qué cárcel fue, y allí se ve una lechera y un carrito. La lechera era el medio que utilizaban su mujer Josefina y él para mandarse notas. Se metían las notitas en la tapa de la lechera. Miguel Hernández tenía también un problema respiratorio importante y la cárcel no era el sitio mejor para reponerse. Y entonces pues le procuraban llevar este tipo de alimentos para, bueno, para ayudar a que se fortaleciese un poco. Y el carrito, que no es auténtico, es una réplica, Miguel Hernández en la cárcel, que no tiene mucho que hacer, con palitos y con lo que encuentra a mano, le hace a su hijo juguetitos. Le hace juguetitos y en el papel higiénico que les daban, unas hojas de papel higiénico que les daban, le escribe cuentos a su hijo. 3 cuentos. Porque su ilusión es que su Manolín, cuando sea mayor, aprenda a leer y tenga las oportunidades que él no tuvo. O sea, él pretende ser el padre que él no tuvo. En un momento determinado, Josefina le manda una carta, le hace llegar una carta, en la que le dice que solo tiene para comer pan y cebollas. Bueno, no es difícil imaginar la situación de un hombre que está en la cárcel, su mujer fuera, su niño fuera, sabiendo que su mujer está pasando hambre. Y entonces le contesta esto, que va metidito en la tapita de la lechera. Estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil.
El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros o desesperarme. Esas coplillas son el poema que tenéis ahí, Las nanas de la cebolla, que tampoco están completas. Están seleccionadas algunas. Yo es que no quiero extenderme, no quiero ser un rollo, ¿eh? Y entonces a lo mejor muy rápida. Bueno. Aquí están. A ver, Las nanas de la cebolla es un poema muy conmovedor por la situación y porque sobre todo es un grito, es el grito de un padre que se ve impotente ante lo que su hijo está viviendo y entre lo que su mujer está viviendo. Entonces es una pena que es fácil entender, es fácil ponerse en su sitio. Y si os parece, pues hacemos como antes, vamos leyendo cada uno un poquito, paramos y comentamos. ¿Sí? Venga, ¿quién? ¿Quién? Sigo yo. Venga, Carlos. Yo. Venga. A ver, la cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. ¿Os dais cuenta de que hace como una metáfora? La metáfora es una comparación. La cebolla es escarcha. La escarcha nos da sensación de frío, de blancura, pero de frío. La cebolla es escarcha, es frío. Es el frío de tus días y de mis noches. Es como, hace como una simbiosis entre la cebolla y esa sensación de frialdad, de soledad, de desamparo. El niño está en la cuna del hambre. Se amamanta igual. El niño no es consciente, el niño no pasa hambre. Pasa hambre su madre. El niño no. El niño se amamanta. Ahí lo dejamos, ¿no? Seguimos. Perdona, está musicado esto, ¿verdad? Por aquí. ¿Qué? El poema está musicado. Sí. Este está musicado por Serrat y por más gente, creo. Lo primero que le puso música fue Serrat. Sí. Y después hace también la comparación de los pechos de la mujer con la luna del pecho. O sea, ahí lo dice ya claramente. Y la súplica que le hace a su hijo de que se ría. Es muy conmovedor este poema porque es, no sé, a mí me parece tremendo. Le llama Alondra de mi casa. Es como que él, desde su presidio, desde su cárcel, desde su pena, desde su miedo, que lo tendría, esa esperanza en que su niño se ría, que sea como una alondra, que parece que da como aires de libertad, Para él, la risa de su hijo es la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bate al espacio, que parece que se recupera de todos los males que tiene. Seguimos. Tu risa me hace libre. ¿Quién es? Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La libertad que le da, la libertad interior que le da, pensar que su hijo se pueda reír, la risa de su hijo. Es como una súplica constante. Estas nanas son como una súplica constante a su hijo para que sea feliz, para que se ría. Porque su risa
le da a él la paz que necesita, le da la calma que necesita en la situación en la que está viviendo. Con su risa, rival del sol, le dice: porvenir de mis huesos y de mi amor. Ese es mi futuro, mi hijo. Ese es mi futuro. Es mi porvenir. Es el porvenir de mis huesos y de mi amor. El porvenir puesto en la vida de ese hijo. Seguimos. Desperté. Desperté de ser niño. Nunca despiertes. Triste llevo la boca. Ríete siempre. Siempre en la cuna defendiendo la risa. Pluma por pluma. Sigue, sigue. Al octavo. Al octavo mes ríes con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Aquí como compara, ¿no? Le pide a su hijo que no despierte de ese momento de la infancia, de la inocencia, de la ignorancia de lo que está pasando. Él lleva la boca triste, siempre. Que se ría siempre su hijo. Es otra vez esa especie de obsesión por la alegría de su hijo. Siempre en la cuna le pide, defendiendo la risa, pluma por pluma, que quede en la cuna que lo protege de todo lo demás. Bueno, por supuesto, los 5 azares son los 5 dientes que tiene, es una metáfora muy bonita, ¿no? Los 5 dientes que tiene el niño es muy pequeñito cuando le escribe esta, al octavo me ríes, tiene 8 meses. Bueno, maravilloso. Y seguimos ya, por terminar. A mí esta poesía os tengo que decir que me cuesta leerla, sin emocionarme. Y la he leído, ya ni os cuento, pero bueno, es igual. Me sigue provocando emoción porque me parece que tiene una capacidad tremenda para comunicar el dolor y la desesperación y la impotencia que este hombre estaba sintiendo. Y acabamos. Vuela. ¿Quién? Yo no tengo gafas, pero... Venga. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Sé libre en la luna del pecho, tú estás alimentándote. Él, del pecho, su madre, triste, de cebolla, pero el niño, satisfecho. Y la última súplica que le hace es impresionante: no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Ahí aparece todo su afán de protección, de evitarle el saber a su hijo lo que está ocurriendo fuera. Miguel Hernández escribe esto en el año 39. En el año 42 se muere. Tenía 32 años. Nació en el 10 y murió en el 42. Tenía 32 años, 32. Hay muchas formas de matar. Y a Miguel Hernández lo dejaron morir. Las condiciones de la cárcel en las que Miguel Hernández estaba, él y otros, enfermaban a los sanos y mataban a los enfermos. A Miguel Hernández no se le dio ninguna asistencia médica. Por lo tanto, se le dejó morir. Dejar morir a alguien es matarlo. Y bueno, entre los muchos libros que escribió, siendo tan joven cuando muere, pues hay varios. En el que está este poema, se llama Romancero y cancionero de ausencias, ¿no, Agustín? Que es el que escribe estando en la cárcel, son todos los poemas que escribe estando en la cárcel, yo creo. Tiene otro que se llama El rayo que no cesa, tiene varios títulos interesantes, una poesía con mucha fuerza además. Y también para despedir a Miguel Hernández yo cogí este otro poema que no tiene nada que ver con las nanas de la cebolla, pero que desgraciadamente sigue teniendo actualidad
y que, bueno, es un poema muy sencillito, pero que, y muy repetitivo, pero que yo creo que está bien. Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes. Y con esto cerramos a Miguel Hernández, el capítulo de Miguel Hernández. No tengo miedo a extenderme. Y nos vamos al último de los tres que escogí para la sesión de hoy, que es Federico García Lorca. A ver, Federico García Lorca es que convierte en poesía y en música todo lo que toca. Federico García Lorca es un mago de la palabra, de las imágenes bellas. Es un mago del sentir andaluz. Él era un enamorado del cantejondo andaluz, que es muy profundo, es hondo, porque expresa mucho. Él bebe mucho de la cultura popular andaluza y es un hombre de una sensibilidad absolutamente especial y probablemente irrepetible. Yo tengo que decir que tengo devoción por Federico García Lorca, ya por si acaso uno no la comparte. Me gusta muchísimo todo, lo que escribe en poesía, lo que escribe en teatro, su personalidad. Federico García Lorca nace en Granada, en Fuente Vaqueros, y es hijo de una familia que está bien posicionada económicamente. Y aparte de que está bien posicionada económicamente, tiene preocupaciones culturales. Por lo tanto, Federico García Lorca vive un ambiente familiar y social que no tiene nada que ver con el de Miguel Hernández. Nada que ver, ni se parecen. Casi son antagónicos. Él tiene facilidades en casa. Tiene una familia, su padre es propietario agrícola importante, está bien posicionado académicamente, su madre había estudiado magisterio, son 4 hermanos, Federico es el mayor, allí está Francisco y aquí está Concha, su hermana, y sus padres. En la otra foto están Federico, Francisco, Concha y la pequeña, Isabel. Son 2 hombres y 2 mujeres. Una familia muy unida, una familia muy cargada de seguridad, de afecto, donde se le complace a los hijos, donde se les apoya siempre y se les valora. Aquí lo tenemos en su casa de Fuente Vaqueros, al piano. ¿De Fuente Vaqueros o de Granada? Bueno, él sabe tocar el piano, toca el piano. Una de las canciones que estaba sonando cuando entrábamos era él al piano, porque en Federico García Lorca no se conserva la voz, pero sí se conservan grabaciones de él tocando al piano. Es un hombre que además se va a estudiar a Madrid, pero es mal estudiante, porque lo que a él le interesa no es la carrera, a él le interesa escribir los poemas, el teatro, le interesan este tipo de cosas. Y tiene el apoyo de su padre, que pone los medios para que él pueda hacer lo que le gusta. O sea que en ese sentido él tiene una vida más fácil. Por su posicionamiento económico, por sus relaciones sociales, pues conoce a muchísima gente. Aquí lo tenemos con Salvador Dalí, allí está con el director de cine, Luis Buñuel, aquí está con Manuel de Falla, el músico Manuel, el gran músico Manuel de Falla, ahí está con la actriz que en ese momento era famosísima y era importantísima, Margarita Sirgu. O sea que él tiene un mundo de relaciones familiares muy sólidas, muy asentadas, muy seguras, muy cargadas de cariño, de afecto. Y además tiene relaciones sociales que también le permiten abrir su mundo, compartir, escuchar a otros, enriquecerse y que lo escuchen a él. Es un hombre muy sensible y es un hombre que tiene mucha fuerza para invadir los espacios. La gente que lo trataba decía que si había mucha gente en una habitación y entraba Federico, solo
quedaba Federico. Solo se notaba Federico. Recitaba, cantaba, tocaba el piano, sabía contar cosas, acaparaba la atención. ¿Por qué acaparaba la atención? Pues porque era un hombre que con esa alegría aparente que tenía, ese darse a los demás, esa simpatía arrolladora, estaba tapando muchas inseguridades. Él era homosexual, en un momento en el que ser homosexual era un delito. Era homosexual. Era un hombre con una sensibilidad, digamos que poco masculina, para los valores de la época. Y entonces, ese tipo de carencias o de cuestiones que se podrían considerar negativas, él buscaba a lo mejor en el afecto, buscaba el afecto de los demás, buscaba que lo quisieran. ¿Y cómo lo cubría? Pues con esa simpatía natural que tenía, con esa gracia andaluza, con esa manera de cantar, de contar, de tocar el piano, de invadir. Y bueno, pues su vida fue muy trágica, porque su vida no fue trágica, su vida fue una vida bastante completa y bastante, como todo el mundo, con luces y sombras, pero bien. Pero cuando llega el año 36, el golpe de Estado es en julio, 18 de julio. A Federico, en agosto, al mes siguiente, lo fusilan. ¿Por qué lo fusilan a Federico? Pues confluyen muchas cosas. Su ideología política por un lado, su homosexualidad por otro, y viejas rencillas familiares, estas rencillas que hay en muchos sitios y que su familia tenía pues con otros propietarios, incluso con algunos familiares. En fin, la causa principal, bueno, pues cada uno la ve como la quiere ver, pero supongo que habría un poco de todo. Lo fusilan en el barranco de Biznar y lo fusilan con otros dos hombres, con un banderillero y con un maestro de escuela. Nadie puede hacer nada para salvarlo. Hubo incluso una familia de falangistas que eran amigos suyos, los Rosales, que trataron de salvarlo, pero fue absolutamente imposible, y a Federico lo matan en agosto del 36. Y de toda la obra que tiene Federico García Lorca, yo he escogido, tiene obra muy importante y tiene libros preciosos de poesía, y el teatro de García Lorca me parece maravilloso. Pero el primer libro que escribe, importante, es El romancero gitano. En este libro él hace como un homenaje y recupera la poesía tradicional española por excelencia, que son los romances. ¿Y qué es un romance? Pues un romance es un poema que cuenta una historia, como una novelita, como un cuento, cuenta una historia. La cuenta en verso, con versos, con sílabas, bueno, con frases, versitos de 8 sílabas y con una rima que es fácil de memorizar. Los romances medievales se cantaban, eran fáciles de memorizar como las canciones y tenían estribillos como las canciones. ¿Qué hace él en El romancero gitano? Recupera esa forma, hace romances. Mete personajes reales que existieron. Todos los personajes que aparecen en El romancero gitano existieron de verdad o son personajes del santoral católico, de la Biblia, o algunos son de sucesos que ocurrían en Andalucía que aparecían en el periódico. Aparecía en el periódico, muerto menganito por un enemigo tal, y él cogía esa noticia y con ella hace un romance. ¿Qué hace con los romances de este libro? A todos los personajes reales, bíblicos, del santoral, tal, a todos los gitaniza, los convierte a todos en gitanos y va metiendo algunas formas de expresión del pueblo gitano, como los gitanos viven los duelos, que se rasgan la camisa, va metiendo cosas de este tipo porque a todos ellos los gitaniza. Yo cogí este, que es muy conocido, sobre todo el inicio, El verde que te quiero verde. Es el romance sonámbulo. No es el más fácil de leer,
porque este romance lo que cuenta es una historia que está llena de misterio. Él lo que hace es cargar todos los romances de imágenes muy misteriosas, muy sugerentes, muy cargadas de enigmas, muy eróticas. No a lo mejor en este, pero en otros romances sí hay mucha carga erótica. Y hay mucha carga erótica sobre todo cuando describe a hombres. Ahí aflora, se ve, es muy evidente, lo hace muy evidente. En este romance cuenta una historia de contrabandistas. Hay tres personajes principales. Hay una chica, un chico, que es contrabandista, y el padre de la chica. Tiene cierto misterio, y queda como muy abierto, queda como muy en el aire. ¿Qué habrá pasado? Quedan muchas dudas al leerlo. Hay un estribillo que se repite, que es el verde que te quiero verde. Ese estribillo se repite, así empieza, acaba el final y está por el medio también. ¿Vamos con él? Pues venga, yo lo tengo por aquí también. El verde que te quiero verde. ¿Quién? Estaba por ahí atrás, ¿no? A ver. A ver. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña con su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Hubo muchas discusiones en este romance sobre qué quería decir el verde que te quiero verde, que sí, que significaba la muerte, que sí significaba el color aceitunado que tienen a veces los gitanos, ¿no? Ese color de piel así oscura. Bueno, yo también oí, y francamente me lo creo, que le pareció que sonaba bien y lo puso. Tampoco hay por qué buscarle a todo una explicación. Cada uno lo que le sugiere. Lo que suena es muy bien, ¿no? El verde que te quiero verde, ya está. Todo está en orden. El barco está en la mar y el caballo está en la montaña. Está todo en orden. Pero ella tiene una sombra en la cintura. La sombra que nos da sensación de como de inseguridad, de que algo no está yendo muy bien, ¿no? Parece que está así, está en la baranda, está como soñando en la baranda. Las cosas la miran, pero ella no puede mirarlas, porque está ensimismada. Ella no está viendo nada de lo que hay alrededor. Ella está metida en sí misma, como preocupada por algo. Verde que te quiero verde otra vez. ¿Quién? Pero yo no tengo gafas. Veo malamente. No ves mal. Verde que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Y el monte, el gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero, ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Nos da idea del momento del día en el que estamos. Grandes estrellas de escarcha, el pez de sombra, abre el camino del alba, que está empezando a amanecer. Esto de la higuera frota su viento con la lija de sus ramas, da idea de que el tiempo está desapacible. Y el monte, gato verduño, compara al monte con un gato que tiene el pelo erizado. Las pitas del monte, las hierbas, los cactus esos bajitos que hay en el monte que están como erizados, como la piel del gato. O sea, que está un tiempo como desapacible. ¿Y quién vendrá? No se sabe. ¿Por dónde vendrá? Ella está en la baranda, casi sin saber por dónde. ¿Quién puede aparecer? Ella está esperando a alguien, pero ¿quién puede aparecer? ¿Y por dónde? Por la mar amarga. Soñando en la mar amarga.
Y ahora viene un diálogo. Ahora viene un diálogo entre los dos hombres protagonistas de este romance. El mocito, el hombre joven y el hombre mayor. A leerlo. ¿Quién? A ver. Maite, Los hombres no. te toca. Si es un diálogo de hombres. Aquí somos Serían transsexuales. Nos ponemos todos en situación. Dos hombres y contar uno y otro, Claro. A ver, compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrante desde los puertos de Cámara. Le contesta el padre. El compadre le contesta, Si sigue. yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Sigue tú. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. Sigue tú. ¿No ves? ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna, por donde retumba el agua. Van los dos compadres, posiblemente socios en el tema del contrabando. Allí van los dos. El joven viene herido de muerte y viene suplicándole al otro que quiere cambiar de vida, que quiere dejar eso, que quiere la estabilidad de una casa, que quiere morir en su cama. Y que le contesta al otro, pero yo lo complacería, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Pues queda como muy abierto, que se puede interpretar de muchas maneras, pero se puede interpretar como que ya lo han descubierto y lo han despojado de todas sus posesiones. Son compadres, trabajan juntos. Uno hace el trabajo sucio, peligroso, que es el jovencito, y el otro es el que posiblemente lo dirige, le ordena, bueno, entra dentro de lo que parece sugerir. Y seguimos, ya suben los dos compadres. ¿Quién lo lee? ¿Quién? Venga. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Sigue. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas, temblando en los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Dejando un rastro de sangre, el chico joven, dejando un rastro de lágrimas, porque la situación es muy desesperada, muy apurada. Continuamos con el verde, que te quiero verde. Venga. ¿Quién? Sí. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto, de miel, de menta y de albahaca. Van los dos hacia arriba, hacia las barandas. Y hay otra vez un diálogo. Venga, ¿quién? Hay un diálogo que está así en letra cursiva. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? Y le contesta. A ver, contesta. ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperaba? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Le contesta el padre de la chica. Y al final del romance, venga, ¿quién? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles, borrachos en la puerta, golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Se suicida la chica, se tira al aljibe y allí está con ojos de fría plata, con los ojos de la muerte. Y fuera, golpeando la puerta,
los guardias civiles que vienen a apresarlos. Mientras todo esto se desarrolla en ese recinto tan pequeño, en esa casa, con esos barandales donde la chica esperó, donde llega herido el jovencito, donde el padre lo acompaña, en esa pequeña tragedia que se está convulsionando, que está socavando los cimientos de esa casa, fuera, todo sigue en orden. El caballo en la montaña y el barco sobre la mar. Todo sigue intacto, todo en orden, ajeno a lo que está ocurriendo en ese recinto cerrado. A mí me parece un romance precioso. Es probablemente de todos el más enigmático. Otros del libro cuentan historias más sencillas. Pero ya digo, todo lo gitaniza lo convierte en música, todo lo que toca, tanto sea en teatro como en sus artículos, en los poemas. Federico García Lorca es un mago de la palabra. Tiene un libro precioso, una elegía también. A Federico García Lorca le muere un amigo suyo que era torero, que se llamaba Ignacio Sánchez Mejías, y muere en la plaza, mata un toro. Y él escribe una elegía muy larga, muy bonita, preciosa, y al final de esa elegía, Federico García Lorca le dedica a Ignacio Sánchez Mejía unas palabras que yo he escogido para cerrar la sesión de hoy y dedicárselas a Federico García Lorca. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen, y recuerdo una brisa triste por los olivos. Con esto... Que la gente diga algo si quiere. Bueno, es que a mí me pareció interesantísimo, Julia, porque la poesía pues es muy complicada a la mayoría de la gente. No, leer la narrativa no pasa nada, no, pero un teatro. Pero la poesía, como dices muy bien, hay que estudiarla, hay que pararse y entender los versos. A ver, yo sentirla más. A mí me gusta mucho, pero la verdad es que me muevo entre autores limitados, porque los he leído muchas veces. Estos tres, por ejemplo, yo lo decía al principio, yo estos tres poetas los he leído siendo muy joven, y siempre me gustaron muchísimo, y lo sigo leyendo, lo mayor que soy lo sigo leyendo, y descubro cosas nuevas cada vez que los leo. Pero la poesía es música. Yo creo que no pasa como con la música, no hay que tratar de entenderlo todo. Nos llegan sensaciones. Si entendemos algo más, pues bueno, disfrutamos. Yo os estoy dando mi interpretación de todo esto. Quiero decir que tú lees un poema, como cuando escuchas una sinfonía, y a ti te transmite unas sensaciones determinadas. Porque la poesía lo que tiene es una música. Tiene una cadencia, tiene un ritmo, tiene unos silencios. Es muy parecida a la música en ese sentido, es música con palabras. Entonces lo que te transmite es una serie de sensaciones que no tienen por qué ser las mismas. Seguramente él lee un poema, yo leo el mismo poema y a él le dice una cosa y a mí me dice otra muy diferente. Yo creo que se trata de perderle el miedo. Y yo valoro mucho en la poesía lo que decía con Machado, lo que pasa con la poesía de Miguel Hernández. A ver, todos lo entendemos, no hace falta estudiar literatura para entender la emoción que nos transmiten esas nanas de la cebolla. No hace falta. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad lee eso, sabe la situación en la que están escritas esas nanas y le transmite un poco lo que este hombre sintió cuando las escribió. De los tres poemas que vimos hoy, probablemente el más misterioso sea el de García Lorca. Probablemente. Pero a mí al principio, cuando yo leía de jovencita este poema, no entraba en la historia, me quedaba con las palabras. La tarde se puso íntima como una pequeña plaza, me parecía una manera preciosa de decir eso.
Me pareció una manera bonita, el verde que te quiero verde viento, verde ramas, me parecía bonito, es como una cantinela, como una musiquilla, y no